Antes que nada, cordiales saludos. Hoy vamos a iniciar un tutorial de Essensi con cada una de las funciones que tiene el front de Essensi. Ahora, lo primero que debemos saber es cómo crear una cuenta en Essensi. Para crear una cuenta en Essensi, podemos venirnos directamente a essensi.com y lo que vamos a hacer es buscar acá a Essensi. También podemos hacerlo a través de Hive. Para hacerlo a través de Hive, simple y llanamente nos vamos a venir a nuestro buscador y vamos a poner HiveBlock. Acá al poner HiveBlock, simple y llanamente vamos a la primera opción que nos indica. Aquí podemos darle o debemos darle a donde dice registrar. Una vez que le demos a donde dice registrar, nos van a aparecer diferentes opciones y nosotros vamos a escoger la opción de Essensi. ¿De acuerdo? Para Essensi nos están pidiendo la verificación con un email y estamos en nuestra página de entrada. Lo primero que tenemos que hacer es buscar un nombre. ¿Cuál es el nombre que nosotros vamos a buscar? Tiene que ser un nombre en minúscula, puede ser un nombre nada más en letras o puede ser un nombre alfanumérico. Yo tengo una cuenta llamada Osomar357. Ahora, yo voy a abrir una cuenta nueva que se llama Osomar, ¿verdad? Voy a poner un guión porque no puedo dejar espacios vacíos y voy a poner podcast. Y aquí voy a poner mi dirección de correo. La voy a colocar, que es ronaldmarrero1967@gmail.com. Aquí donde están los referidos, uno puede poner, normalmente si vienes por un enlace de referido te sale el nombre de referido, en otras te sale el nombre de Essensi y normalmente cuando entras por HiveBlock te sale en blanco. Yo voy a poner Osomar357. Le voy a dar acá y le voy a dar a continuar. Acá te da las opciones. Le vamos a dar a registrarnos gratis. Después de que nosotros hacemos el proceso de crear la cuenta, vamos a esperar unos minutos y nos va a llegar un correo. Se puede tardar 5 o 10 minutos. En ese correo, Essensi nos va a informar que nuestra cuenta ya está abierta y nos va a decir acá que con un solo clic podemos entrar a nuestra cuenta, ¿verdad? Y aquí entramos a nuestra cuenta. Y aquí abajo nos va a dar una clave que es la clave maestra. Yo voy a mostrar las claves porque posteriormente al terminar el tutorial las voy a cambiar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a agarrar y vamos a copiar esta clave que está acá y nos vamos a ir aquí a donde dice ver nuestras llaves. Eso es lo primero que nosotros vamos a hacer. Donde dice ir a ver dónde están nuestras llaves, nosotros acá nos vamos a encontrar con estas llaves que están acá. Estas llaves que están acá son unas llaves públicas, no son nuestras llaves reales. Aquí nos va a aparecer esto que dice importar clave. Cuando le demos importar clave, vamos a tener que colocar la clave que tenemos en el correo y le vamos a dar a firmar. Acá nos dice que nos autoriza de manera correcta para ver nuestras claves y finalizamos. ¿Qué significa eso? Cuando yo le dé aquí a mostrar la clave privada, me va a mostrar las claves reales que nosotros vamos a tener. Yo voy a utilizar la clave activa, la clave de publicación y la clave memo. Fíjense que esta es la clave pública y fíjense cómo cambia cuando pongo la clave privada. Esta sí es mi clave semilla. ¿De acuerdo? Esta sí es mi clave semilla. ¿Qué vamos a hacer posteriormente a abrir las claves? Nos vamos a venir a las tiendas de Google y vamos a bajar la HiKeychain. Una vez que bajemos la HiKeychain, nos vamos a venir acá a la HiKeychain y vamos a colocar una contraseña. Vamos a poner una contraseña. Déjame volverla a poner, que creo que me equivoqué. Y la colocamos abajo nuevamente. Y acá vamos a colocar
que ya leímos y aceptamos. Le vamos a dar a enviar y acá nos va a aparecer esta opción que es usar las llaves. Le vamos a dar a usar las llaves y vamos a poner el nombre de nuestra cuenta, pero antes de poner el nombre de nuestra cuenta nos vamos a venir a nuestra cartera y le vamos a dar a donde dice clave activa y le vamos a dar a copiar. La clave activa es lo mismo que la clave privada, entonces le vamos a dar acá, vamos a volver a entrar y nos va a pedir nuestro nombre de cuenta, que es Osomar, ¿verdad? En minúscula todo, Osomar Podcast. Y acá vamos a poner nuestra clave privada y le vamos a dar a enviar y nos va a aceptar la clave y en ese momento nos va a crear la cuenta y acá entramos a nuestra cuenta. Una vez que nosotros entramos en nuestra cuenta, para poderla utilizar tenemos que darle acá donde están estos 3 puntos y le vamos a dar a donde está la palabra cuentas y le vamos a dar a donde dice gestionar cuentas. En gestionar cuenta vamos a ver la clave de publicación y la clave de memo. Estas 3 claves nos van a permitir ingresar a todo el ecosistema de Hive. Entonces ya tenemos la clave activa, ahora le vamos a dar a mostrar la clave de publicación, le vamos a dar acá y repito, entramos a nuestra cartera, le vamos a dar a donde dice cuentas, le vamos a dar a donde dice gestionar cuentas y aquí donde dice clave de publicación le vamos a dar a más, vamos a colocar nuestra clave y le vamos a dar a importar clave. Luego nos vamos a venir a memo, vamos a ingresar a donde dice mostrar clave, le vamos a dar a copiar, nos vamos a venir aquí, le vamos a dar a esta cuenta y le vamos a decir en cuentas, a gestionar cuentas, vamos a venir a donde dice memo, le vamos a dar acá y aquí vamos a darle a pegar. Ya tenemos nuestra clave activa en la HiveKeychain. Con la HiveKeychain podemos entrar a cualquier ecosistema o a cualquiera de la cantidad de aplicaciones que está dentro del ecosistema de la red Hive. Vamos a hacer una prueba para que lo vean. Vamos a venirnos acá donde dice descubrir, vamos a darle acá y vamos a darle a cualquiera de las aplicaciones. Vamos a darle a Piet. Piet es otro front de la red de Hive. Vamos a darle a login, vamos a darle a Osomar, ¿verdad? Podcast. Y aquí le vamos a dar a entrar con la HiveKeychain. Le vamos a dar a entrar con la HiveKeychain, nos va a abrir la HiveKeychain y nos va a preguntar si queremos ingresar a esta cuenta. Eso lo vamos a poder hacer si le damos aquí, cada vez que vayamos a ingresar a esta cuenta, no nos va a abrir esto, sino que va a entrar de manera directa. Yo le doy a confirmar y entro a la cuenta de Piet. Estoy en la cuenta Osomar Podcast, ¿de acuerdo? Y esta es mi cuenta principal, que es Osomar357, que aparece ahí porque siempre cuando entraba acá. Si yo quiero entrar a un juego, Rising Star, le voy a dar acá a la cuenta Osomar Podcast. Le va a dar a aceptar y me va a abrir la HiveKeychain. Si le doy aquí a confirmar, puedo entrar al juego. No lo voy a hacer porque yo tengo mi cuenta en Rising Star con otra cuenta y eso me puede traer problemas. Nosotros podemos entrar a cualquier parte de la plataforma a través de esta cartera. Esto es lo que quería demostrarles, cómo se hace la apertura de la cuenta en Essensi y cómo se hace la apertura de la cuenta en la HiveKeychain. Ya con esto nosotros podemos empezar a generar contenido. Una vez que nosotros empecemos a generar contenido, podemos tener acceso
a las recompensas que da tanto los juegos como el contenido que se genere en Essentia. Esto es lo que nosotros queríamos mostrar primero, que era la creación de la cuenta y la creación de la cuenta de la HighKey Chain. Ahora vamos a partir del próximo tutorial a ver cómo funcionan cada una de todas las pestañas que están acá, cada una de todas estas pestañas y cada una de todas estas pestañas que nos da la plataforma de Essentia. Muchísimas gracias, mis mejores deseos para todos.